Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en su jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy, mis hermanos, en este Jueves Santo, toda la iglesia se reúne en sus comunidades parroquiales para celebrar un día extraordinariamente hermoso, porque es el día en el que el Señor nos hizo el regalo más importante. Es más, es lo que le da precisamente sentido a la vida cristiana, y es lo que nosotros conocemos como la Eucaristía o la misa. ¿Qué es la misa, hermanos? La misa es un sacrificio. Hay una víctima y se sacrifica a esa víctima, y ese sacrificio es un sacrificio único, sumamente poderoso, en donde Jesucristo realiza el acto de amor profundo entregándose en una cruz para redimir al género humano y para perdonarle sus pecados. Y esto es lo más valioso para nosotros los cristianos católicos. No hay, no existe, no va a haber nunca jamás algo que pueda igualarse a la Santa Eucaristía. No va a haber, hermanos, porque la misa es el sacrificio de Cristo, y este sacrificio de Cristo es invaluable, no tiene precio. La entrega de Jesús en una cruz es un sacrificio. Es tan poderosa la misa, hermanos, y tan valiosa, que, como ya lo decía un teólogo muy conocido, Rollo Marín, decía que todas las oraciones de todos los ángeles, unido a todos los santos,
y ellos unidos a su vez a la Santa Madre de Dios, a la Virgen María, haciendo esta adoración que hace la Virgen junto con todos los ángeles, junto con todos los santos, una adoración que le hiciera ella en unidad con todo la corte celestial y todos los santos, desde el aquí y ahora hasta el fin de los tiempos, no podría ni siquiera equivaler a una santa misa, a una Eucaristía. La misa, mis hermanos, tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque Cristo es el que se está sacrificando. La misa, mis hermanos, que es el sacrificio de Cristo y que es lo más valioso que tenemos nosotros los cristianos católicos, tiene diferentes fines. La Eucaristía, primeramente, el Señor la instituyó para una cosa, hermanos, para darle culto a Dios. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue para adorar, para alabar a su Padre Celestial. Tiene un culto de adoración a Dios. La Santa Misa, el primero de sus fines es darle adoración y gloria a Dios. El segundo de los fines es un fin eucarístico, es decir, una acción de gracias, darle gracias a Dios. El tercero de los fines, hermanos, es pedirle perdón a Dios. Y el cuarto de los fines de la Santa Misa es pedirle las gracias necesarias para nuestra vida a Dios. Ese es el sentido de la misa para un cristiano católico. Sin embargo, mis hermanos, la misa ha perdido su sentido de sacrificio, ese sentido poderoso con estas finalidades de adorar a Dios, de darle gracias, de pedirle perdón y de pedirle las gracias suficientes, se ha ido perdiendo, y la misa para nosotros los católicos se ha convertido, se dice a partir del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que es como un banquete, es un banquete, y se ha, profesado demasiado esta finalidad de verlo como un banquete, como una fiesta, como un acto festivo. ¿Y esto qué ha ocasionado, mis hermanos? Que la Santa Misa, al perder el valor de sacrificio, pierde el valor de lo más sagrado que tiene. Por eso, para un cristiano hoy, la misa no es un sacrificio que se le ofrece a Dios. Se ha convertido en un momento de convivencia y se le ha perdido todo el sentido sacrificial que tiene la Santa Misa. Anteriormente, mis hermanos, la Santa Misa que se celebraba en latín, por ejemplo, de espaldas al pueblo. ¿Por qué de espaldas al pueblo? Porque el sacerdote estaba ofreciéndole el culto a Dios. Por eso el sacerdote ordinariamente celebraba la Santa Misa siempre de espaldas al pueblo, porque era el sacerdote el que estaba ofreciendo la víctima. Pero este sentido sacrificial se fue perdiendo y se fue convirtiendo la misa en un banquete festivo. Y esto, mis hermanos, fue tomado de una manera equivocada por muchos cristianos católicos, de tal manera que la misa se fue manoseando, y hoy en día la Santa Misa, hermanos, se ha convertido en eso, en un momento de entretención. Ya se perdió el sentido del sacrificio de Cristo. ¿Qué estamos celebrando en una misa? A Cristo que se va a sacrificar, hermanos. No es que esto no se convierte en una fiesta. Estamos celebrando algo muy sagrado, lo más sagrado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz.
Por eso la Santa Misa, hermanos, es un memorial, pero no solamente es recordar, es volver a hacer presente el sacrificio de Cristo. Y en este aspecto de sacrificio que tiene la Santa Misa, hermanos, que se ha venido perdiendo y que se ha convertido en esto, en un momento de fiesta, en un momento festivo, en un banquete, y que bueno, tiene esas dimensiones, como de fiesta, tiene un banquete, tiene una dimensión festiva, pero primeramente tiene el valor de sacrificio. Eso es primeramente lo más importante de la Santa Misa, que es un sacrificio en donde Cristo se va a sacrificar por nosotros y se va a entregar al Padre en una cruz. En este contexto, hermanos, de la Santa Misa, todos jugamos un papel importante. Y primeramente, el importante en una misa es Jesucristo, hermanos. En la misa lo más importante es Cristo, porque Él es la víctima, Él es el Cordero de Dios, Él es el que se está sacrificando. El importante no es el sacerdote, hermanos, y mucho menos el importante se vuelven los ministros que sirven en un altar. Lo más importante en la Santa Misa es Cristo. Él es el que ocupa el centro, porque Él es la víctima, Él es el que se está sacrificando, hermanos. Pero fíjense bien cómo en estos últimos años el católico ha ido quitando a Cristo del centro de la liturgia eucarística, y Cristo ya no es importante en la misa. El importante es el sacerdote que me entretenga, que me divierta en la misa. Si el sacerdote es capaz de mantenerme despierto y que no me duerma yo, entonces yo le doy toda la importancia al sacerdote. No, hermanos, que tú no vienes a misa que te entretenga el sacerdote. Tú no vienes a ver qué novedades te dice el sacerdote. Cuando tú te presentas a misa es porque tú vienes a ser parte del sacrificio de Cristo. Él es el que se está sacrificando. ¿Y cuál es el papel del sacerdote? El papel del sacerdote es el que lo va a sacrificar. El sacerdote es quien va a sacrificar la víctima, y solamente lo puede hacer el sacerdote, hermanos. La tarea del sacerdote es única. Nadie puede hacer las veces de un sacerdote. Solamente el sacerdote es el único que puede hacer el sacrificio efectivo de Cristo. Pero fíjense bien, mis hermanos, muchos sacerdotes han perdido la noción de cuál es su papel en la Santa Misa y se han convertido ellos en el centro del espectáculo. El sacerdote ha hecho a un lado a Jesucristo y se ha colocado Él como el centro del espectáculo, como si la misa fuera un espectáculo, un momento de entretención al pueblo, y entonces yo te voy a entretener. Y se van a encontrar ustedes con sacerdotes que perdieron la noción de sacrificio, perdieron la noción de que son los que van a sacrificar la víctima, y convierten la Santa Misa en un momento, en un showman. Él se convierte en alguien que va a divertir a la gente, y entonces todos vamos a brincar, todos vamos a aplaudir y todos vamos a... Hey, momento, padre, no pierdas de vista que la misa es un sacrificio. Cuando el sacerdote pierde la noción, empieza a convertir la misa en una entretención. ¿Cómo le puedo hacer para que la gente no se vaya? Para que la gente se divierta en la misa. Y nos encontramos con sacerdotes que ya perdieron tanto la noción, que tienen unas iniciativas tan irrespetuosas a la Santa Misa, al sacrificio como tal, a Cristo que es el centro, y comienzan haciendo tonterías en una misa, hermanos, con iniciativas tontas. Y ahora que la quinceañera le dé la comunión a los chambelanes,
y que ahora los padrinos le bendigan a... ¿Qué estás haciendo, padre? ¿En qué estás convirtiendo la misa? ¿En una payasada? ¿En un espectáculo? ¿En una diversión? ¿En una entretención? ¿En ese querer innovar para que vean que yo soy un sacerdote? No, hermano, tú no eres el centro. Tú, sacerdote, grábate muy bien que lo más importante de la misa es Cristo. Él es el del sacrificio. Tú eres un sacerdote y no estás para hacer payasadas en una misa, hermano. No estás para estar innovando, para caerle bien. Voy a entretener al pueblo para caerle bien, para que la gente diga: yo quiero ir a esas misas porque me entretienen, porque son novedosas, porque... No. Cuando un sacerdote, hermanos, pierde la noción, llega a hacer tonterías de este tamaño. Yo he visto tonterías de sacerdotes que no se las platico por un sentido de vergüenza, hermanos. Sacerdotes que han hecho tantas tonterías en una Eucaristía porque perdieron la noción del sacrificio y porque ellos creen que el importante es Él. El Padre es el importante. No, Padre, no te desubiques. Tú, sacerdote, no te desubiques. El importante es Cristo y su sacrificio. ¿Qué haces haciendo iniciativas que terminan convirtiendo la misa en una burla, en una payasada? Yo se los he dicho, sacerdotes que pueden entrar en una patineta, sacerdotes que en el lugar del leccionario o del evangeliario terminan utilizando una tableta electrónica, un sacerdote que se pone una máscara de luchador para celebrar la misa, el sacerdote que, bueno, ¿qué haces, padre? ¿Perdiste la noción de lo que es la Santa Misa? ¿Ya se te olvidó que la misa es un sacrificio y que el que se está sacrificando es Cristo? Tú no eres el que te sacrificas, hermano. Se supone que tú te tendrías que unir al sacrificio de Cristo. Tú como sacerdote te tienes que unir al sacrificio de Cristo. Tu tarea es sacrificar a la víctima, no convertir este momento tan sagrado que es la Santa Misa en una verdadera payasada, hermanos. Y lo decimos con vergüenza. Hoy en este día, hermanos, hay tantos sacerdotes que les gusta el show, que les gusta el espectáculo, y que la gente termina quedándose con el lavatorio de pies. Convierte la misa al sacerdote en un espectáculo y el centro termina siendo el lavatorio de los pies. No, este no es el centro, hermanos. El centro es que pongas la atención en el sacrificio de Cristo. Que cuando salgas de la misa te vayas reflexionando sobre el don tan grandísimo que nos hizo Jesucristo y que se sacrificó por nosotros. No que te quedes con las payasadas de un sacerdote o que te quedes con los aplausos del sacerdote. Ahora todos vamos a aplaudir, ahora todos vamos a gritar. No, por supuesto que no. Fíjense bien, la misa no solamente es recordar que Cristo hace 2000 años se subió a una cruz. La misa es actualización del sacrificio de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que en una misa se vuelve a repetir la pasión del Señor. Se vuelve a repetir una vez más a Jesús que se entrega por nosotros. No es un simple vamos a recordar, vamos a hacerle a ver qué hizo Jesús en la última cena. No es vamos a recordar, es vamos a hacer presente de nuevo el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la participación del pueblo? Ya vimos el papel del sacerdote, ya vimos el papel de Cristo, que es el esencial. El papel del sacerdote es el que se une al sacrificio de Cristo, el que está como pontífice o como puente entre el pueblo y Cristo, que no está para hacer las payasadas, está para hacer sagrado el momento sacrificial o sacrificial de Cristo. El papel del pueblo, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es su papel de ustedes en una misa? Su papel no es venir a que los entretengamos. El papel no es venir a ver qué novedades me encuentro en la misa. El papel de ustedes, hermanos, es venir a unirse al sacrificio de Cristo a través de las oraciones que el sacerdote le eleva al Padre.
La participación de ustedes, hermanos, es vivir el sacrificio. Fíjense ustedes cuál es el papel actual del católico en una misa. Ya perdieron la noción los laicos. El laico perdió la noción, y de esto no son ustedes los responsables. Los responsables somos nosotros los laicos, los religiosos o los consagrados. ¿Por qué? Porque nosotros no supimos poner la línea divisoria entre lo que me corresponde a mí como sacerdote y lo que te corresponde a ti como pueblo o como laico. De tal manera que hoy el sacerdote, con esa idea de los laicos tienen que tener un papel muy importante en la misa, eso no se discute, hermanos. No se discute que el laico tiene un papel importante en la iglesia, pero en la misa nunca jamás puede llegar a suplir una tarea que no le corresponde. Y hoy en día ustedes se pueden fijar cuántos sacerdotes que por perezosos y precisamente por perder el sentido tan profundo de dignidad y de sacrificio de Cristo, han dejado que los laicos tomen sus funciones del sacerdote. Y por eso vas a ver a laicos exponiendo el Santísimo, a laicos distribuyendo la comunión. ¿Qué hace un laico distribuyendo la comunión, hermano? ¿Qué hace un laico exponiendo el Santísimo? ¿Qué hace un laico llevándole la comunión a los enfermos? Esa tarea es del sacerdote, hermanos. Es del sacerdote. Pero por flojos los sacerdotes, los laicos han invadido funciones que son única y exclusivamente del sacerdote. Esta expresión me llevó a mí a que me vetaran en la escuela de teología, porque en una ocasión yo dije: ¿y por qué están los ministros extraordinarios de la comunión en la iglesia? Me preguntaban algunos alumnos en el Instituto de Teología. Yo les decía: por una cosa, porque los curas nos hemos hecho unos perezosos y le hemos faltado el respeto a la Eucaristía. Por eso. Porque ahora el sacerdote ya no lleva comunión a los enfermos, hermanos. Muchos sacerdotes ya nos ponen el Santísimo. Muchos sacerdotes no van a llegar a una misa y ponen al ministro de la comunión a que haga una celebración de la palabra, que él haga una celebración de la palabra. Puedes hacer todo menos consagrar. Ahí les distribuyes la comunión, le lees el evangelio. ¿Y tu papel cuál es, padre? ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuáles son tus funciones entonces? El papel del laico, hermanos, es unirse al sacrificio con su sacerdote, pero sin suplir al sacerdote. Y ese es el gran problema del católico hoy, que ha invadido y ha perdido la ubicación de qué le corresponde en una misa, hermanos. Yo quisiera que después de esta reflexión, hermanos, ustedes se llevaran a su corazón el sentido de sacrificio que tiene la misa, lo poderoso que es la Santa Misa, lo santísimo que es la Santa Misa, lo grande que es la Eucaristía, que cuando me doy cuenta de esta dimensión, lo mínimo que tengo que hacer es guardar la compostura y todo el respeto que se merece el sacrificio de Cristo. El papel de ustedes como laicos no es estar aplaudiendo en una misa, hermanos, ni estar gritando. Imagínate tú, cuando Cristo se estaba subiendo a la cruz, Cristo estaba ante su sacrificio, algo profundísimo. No iba a decir: aplaudan todos para que se unan aquí. No, por supuesto que no. Era un momento tan sagrado, tan respetuoso, contemplando el misterio, porque estoy contemplando el sacrificio de Cristo, y con ese sacrificio me va a perdonar los pecados. Estoy alabando a Dios, le pido el perdón de los pecados, le pido la gracia suficiente y le doy gracias por lo grande que ha sido conmigo. Pero chequen ustedes, hermanos, métanse al templo que quieran en nuestra diócesis de Guadalajara, métanse al templo que quieran para que vean ustedes en qué hemos convertido el santo sacrificio de Cristo.
en verdaderos circos, hermanos, en donde una persona puede sin ningún problema venirse a estar con su celular todo el rato de la misa, puede venirse a dormir, puede venirse a platicar, puede venir a faltar el respeto. ¿Cuánta gente hoy ya ni siquiera se pone de rodillas, hermanos, en la Santa Misa? Cuando se tiene que poner de rodillas, ya no se pone de rodillas. ¿Por qué? Porque no ha entendido el sentido de sacrificio de Cristo. No ha entendido que el que se está ofreciendo como víctima perfecta es Jesucristo. No ha entendido que gracias a esa crucifixión se le perdonan sus pecados. Pero como no lo valoro y no lo entiendo, a mí me importa un comino lo que esté diciendo el Padre. Y si todos se van a poner de rodillas, yo me mantengo de pie. ¿Por qué le faltamos así el respeto, hermanos? Es que se me ensucia mi ropa, es que me duele la pierna. Si estuviera un billete te avientas, hermano, al piso. Así de sencillo. Haces todo lo posible por doblar la rodilla y que nadie te gane el billete de a 500 que te encontraste ahí en el piso. Ay, no, pues qué hueva, no, yo no voy a juntar ese billete, yo voy a seguir porque se me ensucia mi pantalón. No, hermano, te vas a aventar por el billete. Pero como Cristo ya no tiene valor para ti, entonces no soy capaz de hacer ni siquiera los gestos de reverencia, de adoración y de respeto a Jesús. Y yo puedo venir, ni me pongo de rodillas. ¿Cuánta gente hay? Hoy aquí están llenas todos los lugares, pero de ordinario, ¿cuánta gente viene que se para allá en la puerta? ¿Tú crees que esa gente ya entendió el sentido de sacrificio de Cristo? Por supuesto que no, hermano. Viene para, no sé, para cumplir una encomienda que se le dio. Viene para quedar bien con alguien, para que ya no esté dando lata. No, hermanos, un cristiano así no sirve para nada, hermanos. El cristiano que no ha entendido y no le ha dado el valor a la Eucaristía no es un cristiano, hermanos, porque se los vuelvo a repetir. Lo más importante para un católico es la Santa Misa. No hay nada, hermanos, nada que pueda igualarse a la Santa Misa. Y sin embargo, fíjense cómo nosotros, los mismos cristianos católicos, hemos convertido la misa en un momento de una terrible falta de respeto. Terrible falta de respeto, hermanos. ¿Cuántos individuos vienen, hombres, con sus chancletas y sus shorts y su playerita? Este hermano, ¿tú crees que entendió que hay un sentido de sacrificio? Que hay una altísima dignidad de Cristo que se está inmolando por mí. No, Él viene porque es domingo, es día de descanso, y yo traigo mis chanclas y me la voy a pasar bien. Hermano, por el amor de Dios y en nombre de Jesucristo, yo les diría: no vengas a misa así, hermano. Si vas a venir con tus chancletas, si vas a venir con tu chorcito y todo eso, no vengas a misa, hermano. No vengas a ensuciar más la iglesia. No vengas a demeritar la Eucaristía, hermano. Preferible que no vengas. Si vas a venir así con estas fachas, con esa falta de respeto, no lo hagas por mí y no lo hagas por el pueblo. Hazlo por quien es el que se va a subir a la cruz por ti, hermano. No se merece ese que va a subir a la cruz que vengas lo más digno que puedas, hermanos. Anteriormente, hace unas décadas, cuando todavía existía el catolicismo, ya parece que ya no existe, la gente los domingos, ¿qué hace? Se ponía su mejor ropa para ir a misa. ¿Por qué? Porque era un momento especialísimo. Era lo más importante en la semana, venir a darle culto a Dios, a decirle gracias, y me presento ante el Rey. O sea, yo no vengo con un payasete, yo no vengo con otro hermano que venía del fútbol. Yo vengo a presentarme frente al mismísimo Dios. ¿Qué haces con estas pantomimas, hermano? ¿Qué haces con estas fachas? ¿Por qué te pretendes burlar de Cristo? ¿No has entendido todavía, hermanos? Yo sinceramente los domingos, cuando me toca ver a muchos que vienen así con sus chanclas y con sus shorts y todo eso, ya, hermanos, ya estamos hasta el copete de decirle a la gente: ¿por qué le faltas el respeto? Pero apenas interviene un sacerdote, hermanos, para ubicar al pueblo qué le corresponde hacer,
¿Y qué tiene que hacer? ¿Y el malo quién es? El sacerdote. El sacerdote sangrón. Este es bien a todo dar, porque este me deja que haga yo lo que quiera en la misa. Ese sí me deja aplaudir y me deja dormirme y me deja sacar mi celular y me deja. Ese sacerdote que te deja hacer todo esto, igual que tú, no ha entendido para nada el sentido de sacrificio, y también le falta, igual que tú, el respeto a Jesucristo, hermanos. Por eso, hoy en este día, Jesucristo nos regaló este acto de amor profundísimo. Se subió a la cruz para que tuviéramos nosotros vida. Mínimo, hay que reconocerle al Señor el gesto de amor que hizo. Y lo mínimo es, no le faltes el respeto, hermano. Mínimo, ven ante el Señor y dile: gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Gracias porque me perdonas los pecados con la Santa Misa. Gracias porque me das las gracias suficientes para yo poderte alabar. Ojalá, mis hermanos, que sea para nosotros esta Eucaristía una gran oportunidad de retomar el sentido profundo de lo que es la Santa Misa en nuestra vida, y que podamos unirnos al sacrificio de Cristo a través de nuestro sacerdote, alabando al Señor, porque Cristo es el centro de la Eucaristía. No es el pueblo, no es el sacerdote, no es espectáculo, no es entretención. Vienes a presenciar la muerte de Cristo, hacerla presente, no a recordarla, hacerla presente. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos enseñe a tener un profundísimo respeto y amor a la Santa Misa, y que tengamos una actitud siempre reverencial ante el Señor, y que nos permita nunca perder ese sentido de reverencia ante Jesucristo, sobre todo cuando comulgamos a Jesús. Que no pierdas el sentido altísimo de frente a quién estás, frente a tu Dios, tu Creador, tu Señor, el Mesías, el Rey, el Verbo hecho hombre, que se te va a dar en un alimento. Que no pierdas la perspectiva. Que hoy María a todos nos regale, mis hermanos, un corazón que sepa valorar el altísimo gesto de amor que hizo Jesús al subirse a una cruz y dejarnos en la Eucaristía su presencia real hasta el fin de los tiempos.